Qué rico, esto fue el tema que escogió para presentarlo José Santiago Núñez Machado, conocido en las redes sociales como Mel Trillas. Es odontólogo, ortodoncista, fundador del Centro Nacional de Ortodoncia y escogió a Juan Luis Guerra con este clásico ya, pues un tema que nos gusta mucho, Si tú no bailas conmigo. Bienvenido, José Santiago, a este espacio que hoy es tuyo. Hola Gladys, qué bonito verte y escucharte. ¿Cómo estás tú? Qué placer tenerte porque bastante te sigo a través de las redes sociales de un tiempo para acá, ¿no? Porque esto no ha sido de siempre. En realidad, bueno, yo creo que sobre todo desde la pandemia comenzaste a comunicar más y bajo el seudónimo de Mel Trillas. Puede ser que sí fue parte, pues, ¿no? De un propósito quizás motivado por ese encierro. Sí, sin duda alguna frente a la necesidad, de entrar en contacto con personas un poco más allá de mi círculo cerradito, pues en medio de esa pandemia terrible que nos tocó vivir, pues yo dije, yo voy a utilizar la tecnología para de alguna forma ponerme en contacto con la gente y poco a poco lo fui logrando y de alguna forma la gente se fue identificando con el mensaje que yo pretendía por ahí transmitir, que era, oye, hay muchas cosas buenas también ocurriendo, hagamos un poquito de eco, hagamos un poquito de ruido a favor de eso. Y de alguna forma funcionó para mí como una terapia. Me imagino. Hablar con gente que aporta, que suma, que de alguna forma siempre transmite un mensaje constructivo, positivo, pues me alegró el alma y me permitió que superáramos esa pandemia que para muchos era de poquitos días y terminó siendo eterna. Así es, de acuerdo, totalmente. Y te agradezco además que has tenido ese tipo de iniciativa, por ejemplo, como otros, porque bajo tu criterio, además de poder aportar, poder impactar positivamente a Venezuela, lo cual me encanta, pues has dado un muy buen uso, ¿no? En este caso a redes como Instagram. También tienes X, pero sobre todo en Instagram es donde estás más activo, haciendo hasta entrevistas. Y yo celebro mucho, definitivamente. Eres un odontólogo prestado a las comunicaciones, ¿cómo es la cosa? Sí, como le digo yo a la gente, vivo de la odontología, esa es mi pasión, sin duda alguna. Pero el tema de la comunicación social llevada desde la informalidad, porque lo entiendo así y entiendo que la gente le dedica la vida a esto y se estudia para ser comunicador social. Yo de alguna forma lo entendí como un hobby, lo disfruto y me permite ser feliz también. Entonces, no vivo de esto, pero me hace feliz, que es importante. Y haces feliz a otros también con los mensajes que procuras por Instagram, sobre todo, como decía antes. Bueno. Ahora, en la odontología estás desde siempre. ¿Te digo Mel Trillas o te digo José Santiago? ¿Cómo es la cosa? Porque eso me confunde un poco. Tú sabes que es extraño porque esto del Instagram de alguna forma se ha convertido en una plataforma que me ha expuesto a mucha gente, queriendo o no. Y por ahí cuando me encuentran en la calle me dicen Mel Trillas, pero yo lo siento a veces como lejano, ¿no? José Santiago. José Santiago es mi nombre. Mel Trillas es mi apodo, mi seudónimo de redes sociales, pero quienes me tienen cerquita y me quieren me dicen José Santiago. Así que tú me puedes decir José Santiago, claro. Total. ¿Y por qué Mel Trillas? ¿De dónde sacaste ese seudónimo para las redes? Esa es la pregunta de las preguntas. Es un sobrenombre de malandro, o cuando uno era malandro, cuando chamo. Yo creo que entre los amigos resultó ese nombre de Mel Trillas que no existe. No hay pueblo que se llame Mel Trillas, no hay comida que se llame Mel Trillas. Nada se llama Mel Trillas. Un objeto que se llame Mel Trillas. Entonces, bueno, como que resulta que José Santiago es Mel Trillas, pero bueno, ahí estamos. Pero no tiene una buena explicación. Y a todas estas, después de esa larga experiencia, porque ya con el cuento son 4 años, desde la pandemia que arrancaste con este proyecto, ¿en qué se ha convertido José Santiago con esa experiencia, ese contacto, esa interacción con un público a través de las redes sociales? Te cuento que de alguna forma he sentido que me he ido puliendo poco a poco con esto de dejarse ver y mostrar por estos aparaticos, por estas plataformas tecnológicas, pero siento como un compromiso, ¿no? Y siempre ha sido muy delicado. Yo me manejo un poco entre el humor y lo serio y lo que construye. Y hay que ser muy delicado cuando uno lo hace porque te tienes que cuidar de muchas cosas. La gente a veces te entiende mal, entonces tienes que explicar un poco más allá de lo justo. Pero sí, te digo que de alguna forma he sentido que he crecido a través de mi cuenta y haciendo lo que me gusta, que es un poco de humor y construir y mostrar lo bueno. Y la gente lo percibe así, gracias a Dios. Tú sabes que de hecho hay personas que viven de la polémica y les gusta ser polémicos y provocan, incluso parecieran ser provocadores de oficio, ¿no?
Yo me distancio mucho de eso. A mí me parece que el poder de la palabra implica una gran responsabilidad de lo que piensas, cómo lo dices, cómo transmites, la forma que le das también al mensaje, y además para buscar esa efectividad, ¿no? Que es el sentido también de las comunicaciones. Yo creo que Una comunicación efectiva. Cuando todo se plantea frente al respeto al otro, pues no hay nada malo que resulte. Cuando todo se plantea entre que todos somos iguales y respeto siempre tu posición, así yo no coincida con ella, pues la gente lo entiende bien y lo aplaude. Y Totalmente. gracias a Dios, creo que en estos 4 años me he equivocado solo un par de veces. Una me costó muy caro y... ¿Qué te costó esa vez? Porque yo viví eso a la distancia también, como te sigo, te comentaba al inicio que te sigo, yo decía, ¿en qué se metió Meltrilla? Bueno, me costó casi que no me dieran almuerzo en la casa. Me di cuenta que existía una brecha en la forma de pensar real entre mis hijos y yo. Y ¿sabes qué? Y cuando llegué a ese almuerzo, después de haber hecho esa publicación, llegué a la casa y mis hijos me dijeron, papi, ¿qué hiciste? Y dije, y ahí fue cuando me di cuenta que hice algo. Y decidí que de alguna forma el conflicto pues no trae nada bueno. Nada bueno. Y me costó caro, me tocó hacer una entrevista a la persona que de alguna forma afecté con mi comentario. Hice la entrevista, gracias a Dios ella me dio la oportunidad. Y lo que hice fue que invité a distintas personas a esa entrevista para que cada quien presentara su posición. Y resultó chévere. Y desde ese día volví a dormir feliz y me volvieron a dar almuerzo. Así que se resolvió. Ay, bueno, es que sí, cuando yo vi aquello dije, ay, Dios mío, no saben qué se ha metido, porque definitivamente si hay algo que las redes sociales hoy en día, bueno, tienen esa exposición es gigante. Incluso podría estar enmarcada a veces dentro de un nivel de injusticia, de intolerancia, de irrespeto, de una supuesta libertad de expresión que no es más que libertad, o sea, una especie de libertinaje, donde lamentablemente se crucifica, ¿no? Sí, con una gran facilidad. Y bueno, eso es parte del aprendizaje. Yo no sé si llegaremos a aprender en ese sentido, pero deberíamos. Es muy fácil explicar cuando uno es malo, pero cuando uno es bueno es difícil explicarlo. Hay mucho que contar para que la gente lo entienda a uno como una persona buena, con sus errores infinitos, por supuesto, pero me tocó salir y decir, mira, vale, me equivoqué, déjenme explicar mi posición y bueno, listo. pero sí. No fue fácil. No pero es es parte fácil. de las reflexiones, además también del poder de la palabra, de la comunicación efectiva, de lo que uno debe cuidar, por supuesto, si estás además alineado a valores como la responsabilidad y el respeto, ¿no? Sí, no es dejar de comunicar. No es dejar de comunicar, exactamente. No es aplicar censura o autocensura, pero tú puedes perfectamente con una forma respetuosa. Eso cuesta entenderlo y algunos hasta lo discuten y lo pelean porque piensan que no, que libertad de expresión es decir lo que te da la gana. No, exacto. Y cuando te dé la gana. Y sabes que una lección no solo para mí, sino para muchos, especialmente para mis hijos y para los chamos que de alguna forma son adictos a este tema de las redes sociales. Hay que cuidar en detalle lo que se dice. Porque queda ahí por siempre y no se borra y te marca. Entonces, te digo que uno piensa que todo se maneja con cierta informalidad a través de estas plataformas y cuando uno menos lo cree, pues el impacto puede ser tan importante como eterno. Sí, tú sabes que de hecho a veces, bueno, yo insisto desde hace rato que todo este tema, por ejemplo, de lo público es algo efímero. Que así como está, pues dejas de estar y la gente igual te olvida rapidito, ¿no? Son personas contadas las que trascienden de generación incluso en generación. Y tan efímero y tan superficial todo que eso te lo evidencia las redes sociales. Un día te pueden poner en la cumbre, te pueden amar y por cualquier errorcito que cometas, al día siguiente ya la gente que supuestamente te amó, se le olvidó hasta todo lo que construiste, la trayectoria, todo lo bueno que has hecho. Rapidito eso se olvida, se pone de lado y pasas a estar, a ser apedrado. Sí, Meltrilla es el maluco. Me tocó. Pero son aprendizajes. Yo sé, te entiendo perfectamente. Por ahí hemos pasado. No te preocupes, que no eres el único ni serás el último, mi amor. Porque eso es parte de la dinámica de la vida. Sí, señor. Entonces, para cerrar esta parte, con José Santiago Núñez Machado, conocido en las redes como Meltrillas. Para aquellos que no lo conozcan, pueden buscar sus redes. En Instagram se ubica exactamente así, Meltrillas, en X con un 1 después del Meltrillas, ¿no? Odontólogo de profesión, de eso vive, ortodoncista, además fundador del Centro Nacional de Ortodoncia, pero por ahí, por las redes sociales, pues bastante comunica como persona, como venezolano, como ciudadano, como venezolano. Y tienes tu propia campaña también de una mejor Venezuela y destacar lo bueno de Venezuela. Esto dice Luben Manso, quien es psicólogo especializado en el significado de los nombres, justamente sobre José Santiago. Hola Gladys, el nombre del coanimador del programa de hoy
José proviene del hebreo Yoshua, que significa textualmente aquel a quien Dios agranda y se sobreentiende la familia. Por lo tanto, es un nombre que representa fertilidad y productividad. Su segundo nombre, Santiago, deriva del título Sanctus Jacob, es decir, Santo Jacobo, y Jacobo proviene del hebreo Jaqueeb, que significa proteger, por lo que Santiago viene siendo el santo protegido por Dios. En consecuencia, la combinación de José Santiago implica que estamos en presencia del hombre que ostenta la fertilidad y protección de Dios. Pueden comunicarse conmigo a través de @luben.manso, Luben con B alta o B labial y Manso con Z. Gracias y hasta la próxima. Bueno, mira, con ese significado, te la pongo así. Bueno, A pesar que están atacados, pero tienes la protección de Dios para que sigas con tus palabras tratando de ser fértil por una mejor Venezuela. ¿Qué te parece? así es. Y en pro de mi familia. Ah, por supuesto, claro, núcleo importante en la vida de todos. Así Vamos es. entonces ahora a hacer una pausa y en breve regresaremos a partir de ese momento te encargas tú y hasta las 3 de la tarde de este programa, de la conducción y yo voy contigo de la mano. ¿Vale? Bellísimo. Prometo acompañarte.